Vamos a resolver el siguiente problema del libro de Beer que nos dice: determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección, medidas en sentido contrario al de las manecillas del reloj con respecto al eje positivo de las X. Este problema se resolverá utilizando el método de las componentes rectangulares. Paso número 1. Observemos que tenemos dos vectores: el vector fuerza 1 que está en el primer cuadrante y el vector fuerza 2 que se ubica en el segundo cuadrante. Estos dos vectores están en la diagonal. Por esa razón, van a tener cada uno de ellos tanto componente en X como componente en Y. Vamos a trabajar primero con la fuerza 1 que se ubica en el primer cuadrante. Como este vector está en diagonal, encontraremos dos componentes, una en X y otra en Y. Pero ¿hacia dónde van a apuntar sus cabezas? Eso te lo va a decir el vector que está en diagonal. Teniéndolo de esta manera, quiere decir que está apuntando hacia afuera partiendo del 0,0. Por esa razón, nuestra componente en X apuntará también hacia afuera. Tendremos una componente 1 en X y nuestra componente en Y también va a apuntar hacia afuera. F1 en Y. Lo siguiente que voy a hacer es generar líneas paralelas con respecto a los ejes. Generamos nuestra línea paralela con respecto al eje X y nuestra línea paralela con respecto al eje Y. ¿Esto para qué? Para poder llegar a un rectángulo. Observa que dentro de este rectángulo, quien está dividiendo en dos figuras geométricas es el vector fuerza 1 en diagonal, en un triángulo rectángulo en la parte superior y en otro triángulo rectángulo en la parte inferior. Vamos a traer el ángulo que nos dan como dato, que toca a la fuerza en 1 y toca al eje X 40 grados. Lo que voy a hacer a continuación es extraer el triángulo rectángulo donde se ubica el ángulo de 40 grados. Observa, la diagonal ya la conoces, que es F1 igual a 800 newtons. En la horizontal está actuando la componente 1 en X y en la vertical actúa la componente 1 en Y porque es paralela. Ahora vamos a traer el ángulo de 40 grados y aquí tendremos nuestro ángulo recto. Vamos a trabajar con funciones trigonométricas para poder obtener componentes. Primero vamos a ubicar quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Observa este punto que estoy poniendo. Me dice que el ángulo de 40 grados está tocando a la componente en X. Si la toca, entonces será el cateto adyacente y la función trigonométrica es el coseno. Pero observa que el ángulo de 40 grados no toca para nada a la componente en Y. Eso quiere decir que es el cateto opuesto y la función trigonométrica es el seno. Trabajamos con las funciones trigonométricas. El coseno de 40 grados matemáticamente me dice que es el cateto adyacente entre nuestra hipotenusa. Pero nosotros vamos a trabajar con la simbología de este problema, es decir, coseno de 40 grados es igual al cateto adyacente, que en este caso es la componente 1 en X, entre la hipotenusa, que es la fuerza en 1, con un valor de 800 newtons. Despejando la componente 1 en X es igual a 800 newtons, que multiplica el coseno de 40 grados. Entonces la componente en 1 en X será igual, pero antes de dar el valor, vamos a regresarnos al primer cuadrante. Observemos hacia dónde apunta la cabeza del vector componente en X, hacia el positivo. Por esa razón, el resultado es positivo, con un valor de 612.84 newtons. Ahora vámonos con el seno. El seno de 40 grados es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, matemáticamente hablando. Pero trayendo nuestra simbología, seno de 40 grados es igual. Cateto opuesto es la componente 1 en Y entre la hipotenusa, que es la fuerza en 1, que tiene un valor de 800 newtons. Despejando la fuerza en 1, en Y es igual a 800 newtons por el seno de 40 grados. La componente 1 en Y es igual. Regresémonos al primer cuadrante. Observemos hacia dónde apunta la cabeza del vector de la componente en Y. Va hacia el positivo, por esa razón será positivo. Y el resultado es 514.23 newtons. Hemos encontrado las componentes del vector fuerza 1. Ahora vamos a encontrar las componentes del vector
fuerza 2, siguiendo el mismo procedimiento. Ahora trabajaremos con el cuadrante número 2. El vector fuerza 2 está actuando en el segundo cuadrante. Está en diagonal, por esa razón va a tener dos componentes, una componente en X y otra componente en Y. Vamos a generar primero el rectángulo. Generamos paralelas con respecto a los ejes, este es con respecto al eje X y con respecto al eje Y. La figura geométrica que se acaba de generar es un rectángulo, pero observa que dentro de ese rectángulo, quien lo está dividiendo en dos figuras geométricas llamadas triángulos rectángulos, es el vector fuerza 2, la diagonal. Observa que el triángulo rectángulo que está por debajo de esta fuerza 2, hay otro triángulo rectángulo pequeño. Primero vamos a obtener el ángulo que está dentro de este triángulo rectángulo pequeño. Lo voy a extraer. En la diagonal tiene un valor de 13, en la horizontal 12 y en la vertical 5. Este ángulo alfa es el que vamos a obtener primero. Como conocemos todos los lados del triángulo rectángulo, puedes aplicar las tres funciones trigonométricas. Yo voy a aplicar la tangente. Tangente de alfa me dice, matemáticamente hablando, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ya conoce los valores, vamos a reemplazarlos. Tangente de alfa es igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Pues el ángulo alfa no toca 5, por esa razón será el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente? Es decir, ¿a qué lado está tocando el ángulo? Pues toca 12, entonces entre 12, tangente de alfa es igual a 0.41666. Alfa lo dejamos solito porque le estorba la tangente, entonces tangente a la menos 1 de 0.41666 tener un valor de 22.62 grados. Este ángulo que está dentro de este triangulito pequeño es el mismo que está afuera. Entonces ya encontramos el valor, que es de 22.62 grados. Vamos a colocar ahora las componentes sobre los ejes. Observemos que esta cabeza del vector principal, que así me gusta llamarlo, está apuntando hacia afuera con respecto al 0,0. Quiere decir que sus cabezas de las componentes también apuntarán hacia afuera. Entonces observemos. Aquí tenemos a la componente 2 en X, que su cabeza apunta hacia afuera, y sobre el eje Y vamos a tener apuntando hacia afuera también su cabeza de la componente 2 en Y. Vamos a extraer el triángulo rectángulo que analizaremos, es decir, donde se ubica el ángulo de 22.62 grados. Ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo, sabemos que la diagonal es el vector fuerza 2, igual a 600 newtons. En la horizontal tenemos a la componente 2 en X y en la vertical tenemos a la componente 2 en Y. Vamos a traer el ángulo con respecto a la horizontal de 22.62 grados y aquí tendremos nuestro ángulo recto. Como estamos trabajando con triángulos rectángulos, debemos de traer funciones trigonométricas. Ubiquemos quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto. Observa que el ángulo de 22.62 grados toca a la componente fuerza 2 en X. Por esa razón será el cateto adyacente y la función trigonométrica es el coseno. Pero observa que el ángulo de 22.62 grados no toca la componente 2 en Y. Por esa razón será el cateto opuesto y la función trigonométrica es el seno. Trabajemos primero con el coseno. Coseno de 22.62 grados es igual. Nos dice que es el cateto adyacente, que es F2X entre nuestra hipotenusa, que son los 600 newtons. Despejando, la componente 2 en X es igual a los 600 newtons por el coseno de 22.62 grados. La componente 2 en X es igual. Antes de poner el valor, vamos a ver cuál es su sentido, es decir, hacia dónde apunta la cabeza del vector, si va hacia el positivo o negativo. Me regreso acá al segundo cuadrante. Mira, observa, la cabecita de la componente 2 en X está apuntando hacia el negativo, por lo tanto será menos 553.84 newtons. Ahora vamos a trabajar con el seno. El seno de 22.62 grados es igual al cateto opuesto, que es F2 en Y, entre la hipotenusa, que es 600 newtons. Despejando, F2 en Y es igual a 600 newtons por el seno de 22.62 grados. F2Y, observemos cuál es su sentido, es decir, hacia dónde apunta la cabeza del vector, si va hacia el positivo o negativo.
está apuntando hacia el positivo, por eso quedará más. Y el resultado nos da de 230.77 newtons. En el paso número 2 vamos a encontrar la fuerza resultante. Lo que vamos a hacer primero es generar una tabla en donde la primera columna vamos a involucrar a las fuerzas que están en el sistema, en la segunda a la componente en X, sabiendo que la unidad de medida es newtons, y la componente en Y, que también están dadas en newtons. ¿Cuántas fuerzas están actuando en este sistema? Dos. La fuerza en 1 y la fuerza en 2. Nosotros ya encontramos las componentes de cada una de ellas, solamente las colocaremos. La componente de la fuerza en 1 en X tiene un valor de más 612.84. La componente en Y tenía un valor de más 514.23. La componente de la fuerza en 2 tenía un valor de menos 553.84 y la componente en Y de la fuerza en 2 tenía un valor de más 230.77. Es importante que se le coloque el signo porque al momento de hacer la suma lo vamos a contemplar. Entonces, haremos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. En la sumatoria de fuerzas en X nos da un valor positivo de 59 newtons y en la sumatoria de fuerzas en Y nos da un valor de más 745 newtons. Es muy importante que se le coloque el signo porque esto nos va a decir en qué cuadrante vamos a ubicar a la fuerza resultante. Es decir, si aquí nos dio los dos positivos en X positivo y en Y positivo, el primer cuadrante es positivo en X y positivo en Y. Eso quiere decir que la fuerza resultante se va a ubicar en el primer cuadrante. Antes de ubicarla, vamos a obtener el valor o la magnitud de la fuerza resultante. Fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de 59 newtons al cuadrado más 745 newtons al cuadrado. Entonces la fuerza resultante o la magnitud de la fuerza resultante es igual a 747.33 newtons. Y hemos encontrado uno de los datos que nos pedía el problema, encontrar la magnitud de la fuerza resultante. Ahora vamos a encontrar la dirección. Si la fuerza resultante está en la diagonal, está actuando sobre la diagonal, su dirección es el ángulo con respecto a la horizontal. Vamos a colocar a nuestra fuerza resultante. Dijimos que se ubicaba en el primer cuadrante por estos signos que nos dio como resultado. Generamos nuestro primer cuadrante, eje X positivo, eje Y positivo. Lo primero que voy a hacer es colocar lo que son nuestras componentes. Sobre el eje X vamos a tener a la componente en X apuntando ¿hacia dónde? Hacia el positivo, porque el resultado en la sumatoria de fuerzas en X nos dio positivo. Observemos el resultado en la sumatoria de fuerzas en Y, nos da positivo. Esto indica que la cabeza del vector de la componente en Y apuntará hacia el positivo. Entonces aquí tendríamos sumatoria de fuerzas en X igual a 59 newtons positivo y sumatoria de fuerzas en Y igual a 745 newtons positivo. Lo siguiente que voy a hacer es generar paralelas para llegar a un rectángulo. Entonces, paralela con respecto a la componente en X y paralela con respecto a la componente en Y. La figura geométrica a la que llegamos fue un rectángulo. ¿Y esto para qué nos va a ayudar? Para poder ubicar a nuestra fuerza resultante. La fuerza resultante parte desde el 0,0 hasta donde se intersectan estas paralelas. Entonces aquí tendríamos nuestra fuerza resultante. La dirección es el ángulo con respecto a la horizontal. Te dije, si el vector está en la diagonal, su dirección es el ángulo. Pues aquí la fuerza está en diagonal. Por esa razón, tocamos a la fuerza resultante y nos vamos hacia nuestro eje X. Pero aquí hay un punto importante porque nos dice, quiere la dirección medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Nosotros tenemos que el reloj, en sentido de las manecillas del reloj, es así.
y en sentido contrario será de esta forma. Entonces, nuestro ángulo lo vamos a representar de esta manera. Nuestro ángulo, según la condición que debe estar medido en sentido contrario, entonces tocaremos al eje X porque me está diciendo con respecto al eje positivo X y nos vamos a dirigir hacia la fuerza resultante tocándolo de esta manera. Esto que estoy poniendo me indica que va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Vamos a ponerle teta como nombre. Observemos que dentro de este rectángulo, la fuerza resultante me lo divide en dos triángulos rectángulos. Yo voy a trabajar el triángulo rectángulo donde se ubica teta. Lo voy a extraer. Esta sería nuestra diagonal, que es la fuerza resultante, que ya la conocemos. Esta sería la sumatoria de fuerzas en X y esta sería la sumatoria de fuerzas en Y, que también ya lo conoces. Colocamos a teta, recordar que está medido en sentido contrario a las manecillas de reloj desde el eje X positivo. Podemos trabajar con las tres funciones trigonométricas básicas. Yo voy a trabajar con tangente. La tangente de teta es igual. Nos dice matemáticamente hablando, cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? 745 porque el ángulo teta no lo toca. ¿Quién es el cateto adyacente? Aquel lado que el ángulo lo esté tocando. ¿A quién está tocando? A la componente en X que vale 59 newtons. Newton con Newton se va y entonces nos quedaría que la tangente de teta es igual a 12.6271. Teta es igual a la tangente a la menos 1 de 12.6271. Teta va a tener un valor de 85.5 grados. ¿Qué era lo que nos pedía encontrar el problema? Pues nos decía, determina la magnitud de la fuerza resultante, ya la tengo, tiene un valor de 747.33 newtons, y encontrar la dirección de esa fuerza resultante, que es teta igual a 85.5 grados. Y con esto terminamos el problema.